Todos los seres humanos compartimos algo en común. Somos personas únicas, con una historia, emociones, sueños y proyectos. Pero ser persona no significa lo mismo para todos. Este es un camino de descubrimiento que nos invita a preguntarnos quiénes somos y hacia dónde vamos. En este recorrido aparecen valores fundamentales que nos definen. La libertad, por ejemplo, nos permite elegir entre diferentes cambios y asumir con responsabilidad las consecuencias de estas decisiones. La identidad, en cambio, nos da la capacidad de reconocernos como seres irrepetibles, con una historia y sentido propio. La autoestima se va a convertir en la manera en que nos valoramos a nosotros mismos, pudiendo cambiar día a día según lo que vivimos. Dentro de la autoestima vamos a encontrar diferentes tipos que reflejan cómo nos percibimos, desde la confianza, la seguridad, hasta la inseguridad o el exceso del orgullo. Estos temas están profundamente relacionados entre sí y nos van a mostrar que crecer como personas significa aprender a conocernos, aceptarnos y construir un proyecto de vida de autenticidad. Ahora nos vamos a profundizar en cada uno de estos valores y vamos a saber qué significa cada uno de ellos. ¿Qué significa ser persona? Somos más que un cuerpo, somos historias, relaciones, proyectos y búsqueda de sentido. La persona es única y está en constante construcción. El libro, Blanca como la nieve y roja como la sangre de Alexandro, toca varios temas muy relacionados con la persona. Las emociones, valores, relaciones y los proyectos de vida. Es una historia que nos ayuda a pensar quiénes somos y hacia dónde vamos. La identidad y el crecimiento personal de una persona es construir una identidad. El protagonista Leo está en una etapa de búsqueda que quiere descubrir quién es y qué quiere, cómo enfrentar el dolor y el amor que refleja el desarrollo de la persona, de la adolescencia, y se construye la identidad. La persona como ser relacional, la persona no se entiende aislada y te explico por qué. La novela muestra cómo Leo se transforma gracias a relaciones con otros tipos de amistad, con el amor de Beatriz y el acompañamiento soñado de su profesor, la persona que tiene un vínculo con los demás. La dimensión efectiva y emocional. Ser persona también es vivir emociones. El libro muestra amor relacionado con lo real, la pérdida de la esperanza y la vida, como de una manera y de sus emociones. Como proyecto en construcción, siempre está en camino. Leo descubriendo que crecer no solo es cumplir sueños, sino aprender de experiencias y elegir proyectos de transformación y búsqueda de plenitud. El cierre con la cita. La novela puede leerse como una metáfora del proceso de humanización. Cada persona se descubre, se construye en relación con demás y enfrenta el amor, dolor y esperanza como parte de su camino. La vida es un sueño, si se hace realidad ya no es un sueño. Blanca como la nieve, roja como la sangre. La persona es construir un sueño paso a paso con identidad, relaciones, emociones y sentido. La libertad es la característica más importante de nosotros como seres humanos. No significa hacer lo que queramos, tomar las decisiones que queramos, significa tener la capacidad de elegir entre las diferentes alternativas, saber qué está bien y qué está mal y qué es lo mejor para nosotros. A lo largo de nuestra vida vamos a ver cómo la libertad se manifiesta en nuestras acciones, nuestras decisiones y en nuestro día a día. Esto lo podemos relacionar con libros como Blanca como la nieve, roja como la sangre y con películas como Wonder y El estudiante. Todo esto se traduce a los usos de la libertad. El primero es el uso de la elección. Este dice que toda elección tiene una consecuencia o algo a lo que debemos renunciar, y está en nosotros decidir si estamos dispuestos a enfrentar esas consecuencias o si queremos esas consecuencias. Esto lo podemos ver en el libro Blanca como la nieve y roja como la sangre, cuando Leo decide no rendirse ante la enfermedad de Beatriz, aunque esto le cause más dolor a ella. O por ejemplo, en la película El estudiante, cuando Santiago decide no rendirse en su relación con Carmen, a pesar de que estaban llenos de problemas. El siguiente uso es el uso de la aceptación. Esto es cuando aceptamos algo que no podemos cambiar, incluso cuando esto es sufrimiento o muerte. Por ejemplo, cuando Leo acepta que no puede donar sangre a Beatriz por su edad, pero aún así lo acepta, pero busca ayudarla de otras maneras. O cuando en la película El estudiante, Shano tiene que aceptar la muerte de Alice. O cuando Alice acepta la decisión de volver a estudiar de Shano, aunque no estuviera de acuerdo con ella. Y ahora el
Por último, el uso de la autodeterminación. Este es cuando nosotros decidimos ser la mejor versión de nosotros mismos. Como por ejemplo en el libro Blanca como la nieve y roja como la sangre, cuando Leo decide crecer y madurar a pesar de todas las cosas que estaba viviendo, con toda la adversidad. Y también lo podemos ver en la película Wonder, cuando Oggy, a pesar de todo el bullying, todas las burlas que estaba sufriendo, decide ser él mismo y no prestar las lecciones. Ahora hablamos un poco de los aspectos de la libertad. Son 3: creatividad, congruencia y liberarse. El primero es la creatividad. La libertad abre nuevos caminos, como cuando Leo busca nuevas formas para ayudar a Beatriz y no se queda varado. O como en la película Wonder, cuando Olivia, la hermana del protagonista, ayuda a Oggy a liberarse, a expresarse mejor y a salir de la tristeza que lo infunde. Ahora, la coherencia, que es que la libertad lleva a ser congruente en lo que pensamos, sentimos y hacemos. Como en el libro Blanca como la nieve y roja como la sangre, el amor de Leo por Beatriz no lo lleva solamente a soñar, sino también a actuar. O también como en la película El estudiante, Santiago, cuando está en un problema con su relación, decide actuar y no dejar que la relación se pierda por un malentendido. Ahora, por último, el último aspecto es liberarse. La libertad alcanza su plenitud cuando trascendemos hacia los demás, sirviendo y amando. Como en el libro Blanca como la nieve y roja como la sangre, Leo decide acompañar a Beatriz en toda la adversidad, dejando atrás su egoísmo y conociendo más el... Por último, quisiera mencionar que en el libro Blanca como la nieve y roja como la sangre está la metáfora de la sangre, que está directamente relacionada con la libertad. ¿Por qué? En el libro se conoce como sangre blanca a el dolor, la miseria, la muerte. Es la auténtica representación de la ausencia de la libertad, mientras que la sangre roja es conocida como el amor, la vida, los sueños. Representa lo que es verdaderamente la libertad. Por esto, la elección de Leo por la sangre roja es un acto de libertad, ya que él decide amar y luchar por su amor. Para finalizar y complementar esta cápsula de libertad, mencionaré una cita del libro Blanca como la nieve y roja como la sangre que he mencionado a lo largo de toda esta cápsula de libertad. La cita dice: rojo como la sangre, rojo como el amor, la tinta de las páginas blanquísimas de la vida. Creo que las únicas cosas que merecen recordarse son las que se cuentan con la sangre. La sangre no comete errores, y ningún profesor puede corregirlas. El blanco de estas páginas ya no me da miedo. Esta cita refleja la elección de Leo por la sangre roja como un símbolo de amor, lucha. A través de esta cápsula del tiempo le vamos a hablar sobre el tema de la identidad y cómo se relaciona con las otras listas en clase. A partir de esto tenemos que tener una noción sobre qué es la identidad. La identidad es la forma o es un concepto que nos ayuda a reconocernos como personas únicas, además de estar compuesta por diferentes segmentos como lo son el nombre, la historia de vida, el cuerpo, el juicio personal, la aceptación de la condición, la familia, los amigos, el trabajo, el patrimonio psicológico y sobre todo el patrimonio sociocultural. Además de estos segmentos también están diferentes manifestaciones de autenticidad que también conforman lo que es la identidad. Estas son la autonomía de las decisiones, la coherencia entre pensamiento y acción, el asumir responsabilidades, la libertad interior y sobre todo el sentido de vida o propósito, lo cual es una parte de la manifestación que de cierto modo es lo más difícil de encontrar o lo que más tarda una persona en encontrar durante el desarrollo de su vida temprana e inclusive en algunos casos en su vida adulta. Bueno, ahora teniendo claro qué es la identidad, tanto sus manifestaciones como sus segmentos, podemos mirar en algunos ejemplos en los personajes de las obras vistas en clase. Como en el libro Correr para Vivir, que fue el libro que yo seleccioné para leer, tenemos el personaje principal de López Lomar, el cual durante todo el libro podemos encontrar el segmento de la historia de vida, marcado por la guerra que lo obligó a huir de niño de su lugar natal o lugar de nacimiento. También aparece el segmento del cuerpo, porque a través de él logra correr y sobrevivir.
Esto pues gracias a que fue un atleta profesional. Y por otro lado el segmento del patrimonio sociocultural, ya que integra o es capaz de integrarse en una nueva comunidad como Estados Unidos a pesar de venir de un país africano. En cuanto a las manifestaciones de autenticidad, nos muestra la coherencia entre su pensamiento y acción, debido a que su mentalidad, sobre todo para ser un atleta, es bastante importante. También en cuanto al sentido de vida, al representar a quienes quedaron atrás, pues dejando su lugar de nacimiento, tanto su familia biológica, que igual no conoció. También otro personaje, que es Guior Moral, ese nos muestra su segmento de juicio personal, ya que toma la decisión de competir bajo principios de la dignidad, lo cual pues es algo que se logra enmarcar mucho en el libro. También en el segmento de la aceptación de la condición, ya que él, al no ser reconocido o no tener una nacionalidad, logra correr con una bandera, pues como sin bandera. Y también en cuanto a su segmento de la fortaleza y la resiliencia. En Marial nos enseña la autonomía en las decisiones al negarse a representar a un país con el que no se siente identificado, y el sentido de vida al correr por su pueblo de nacimiento o su lugar natal. Ahora bien, en la película El Estudiante tenemos al personaje de Chano, el cual nos muestra el segmento del nombre, porque resignifica su identidad al no tener miedo de ser el estudiante viejo, debido a que pues entró a una mayor edad. También se ve el segmento de la familia, pues su esposa lo acompaña en su proceso, y el segmento del trabajo, porque dedica su esfuerzo al estudio de la filosofía. En cuanto a las manifestaciones de Chano, las manifestaciones de autenticidad de Chano, tenemos que se expresa la aceptación de sí mismo al valorar su edad como parte de su aprendizaje, la libertad interior al reírse de sí mismo sin importar el juicio de los demás debido pues a su condición ya de edad, que estaba sobre todo en un punto joven. Y también en cuanto al sentido de vida que encuentra al momento de pues aprender y compartir con otras personas, con las cuales pues claramente tiene una diferencia de edad muy grande. Y finalmente en la película de Wonder tenemos a Aggie, que refleja el segmento del cuerpo, ya que a pesar de sus diferencias físicas, él mismo se acepta. También vemos el segmento de los amigos al construir relaciones de amistad sinceras, y la vida porque la convierte en su experiencia de rechazo en una historia de inclusión escolar. En las manifestaciones de Aggie vive la aceptación de sí mismo, al asumir responsabilidades, al inspirar empatía a sus compañeros, y la coherencia entre pensamientos y acción, al mostrar tal cual es frente al mundo al que se está enfrentando. Bueno, ahora para ya concluir, pues podemos observar que en todos estos personajes los segmentos de identidad y las manifestaciones de autenticidad se entrelazan para mostrarnos que la identidad es un mosaico único en cada persona. No existe una sola forma de ser, sino muchas maneras de vivir con dignidad, coherencia y sobre todo propósito de vida. Por eso podemos dar una nueva definición sobre la identidad. De cierto modo, la identidad es la integración de nuestros segmentos de vida y nuestras manifestaciones auténticas en un modo de ser que, lejos de dividirnos, nos enriquece como humanidad y como propios seres humanos. Es decir, tanto las experiencias propias como los valores que se han inculcado en cada persona desde el nacimiento forman parte de la identidad de cada persona. Y se podría decir de cierto modo, a manera personal, que la identidad no es algo que se queda establecido para siempre, sino que constantemente está en cambio y actualización. ¿Alguna vez han sentido que su autoestima cambia por un mensaje, por algo que escuchan o alguna situación cotidiana? El autoestima va a ser ese aprecio o desprecio que vamos a tener hacia nosotros mismos y cómo eso puede influir en nuestro día a día, en cosas que vamos a hacer o vamos a dejar de hacer. Nosotros no nacemos con el autoestima, sino que se va forjando a lo largo de nuestra vida, desde el vientre de nuestra madre hasta el día de hoy. Y el autoestima se va a reforzar más en nuestra adolescencia. Ahora, el autoestima va a tener dos componentes grandes, que es la competencia, que son las habilidades que nosotros como persona vamos a tener, y el merecimiento, que es cómo nosotros vamos a valorar esas habilidades que tenemos. Ahora, pongamos un ejemplo cotidiano, una persona que sabe cantar. Cantar es
la competencia de esa persona. Ahora muy diferente es que esa persona sienta que no canta bien o que lo hace muy mal. Ahí se vería afectado su merecimiento y ahí se ve en un desequilibrio su autoestima. Como ya había mencionado, la autoestima en la adolescencia, ahora enfoquémonos un poco más en este tema. Como sabemos, la autoestima en nuestra adolescencia va a estar en constante cambio. Como ejemplos que había dicho antes, una relación rota, un mensaje o algo que hayamos escuchado en nuestro exterior va a subir o a bajar nuestra autoestima en segundos. Aquí está el tema de los autogoles. Es cuando nosotros nos decimos a nosotros mismos que no somos capaces de algo cuando en realidad sí lo somos. Ahora hablemos de los componentes de la autoestima. Tenemos entendido que hay 6 componentes en la autoestima. El primero va a ser el autoconocimiento, que es saber quién soy yo, cuáles son mis cualidades y cuáles son mis defectos. El segundo va a ser el autoconcepto, que es qué es lo que creo de mí mismo dependiendo de las cosas que sé de mí. El tercer componente de la autoestima va a ser la autoevaluación. La autoevaluación va a ser cómo voy a juzgar yo mis acciones y actitudes a mi alrededor. El cuarto va a ser la autoaceptación. Como lo dice la palabra, es aceptarme a mí mismo y lo dispuesta que estoy para cambiar las cosas que estoy haciendo mal. En quinto lugar tenemos el autorrespeto, que el autorrespeto va a ser como me valoro a mí mismo, a sí mismo, para respetar a los demás. Así como dice el dicho, si no me respeto a mí mismo, no voy a respetar a los demás. Y la última va a ser el autoestima, que va a ser el resultado de todas las anteriores que dije, y esto va a ser cómo me valoro yo al día a día. La autoestima no es algo fijo, cambia todo el tiempo con lo que vivimos, pero se fortalece cuando nos conocemos y tenemos el valor de contar nuestra propia historia. Como dijo Malala, abro comillas, me di cuenta de que incluso si ganas 3 o 4 veces, no tienes garantizada la siguiente victoria sin más, y que a veces es mejor contar tu propia historia. Empecé a escribir mis propios discursos y a pronunciarlos de otra forma, desde el corazón, no desde una hoja de papel. Cierro comillas. Esto es el autoestima, no es depender de victorias pasadas, sino creer en tu voz y atreverte a hablar desde el corazón. Hola, buenas tardes. Hoy les voy a hablar de los tipos de autoestima usando el libro Blanca como la nieve, roja como la sangre y la película El estudiante. Al final les voy a hacer una reflexión sobre lo que aprendí. Primero les voy a explicar cuáles son los tipos de autoestima. Está la baja, cuando no confiamos en nosotros mismos y nos sentimos inseguros. Alta negativa, cuando creemos que siempre tenemos la razón y nos creemos superiores y no aceptamos los errores. Alta positiva, que es cuando nos valoramos de forma sana, reconocemos nuestros errores y seguimos creciendo positivamente sin hacerle daño a nadie. En el libro, el personaje principal es Leo. Al principio tiene una autoestima baja, es inmaduro y no sabe manejar sus emociones, pero al final, después de perder a Beatriz, aprende de la experiencia y llega a tener una autoestima alta positiva. Beatriz, en cambio, siempre tiene una autoestima alta positiva, aunque esté enferma, nunca pierde la esperanza y termina inspirando a Leo. Por otro lado está Silvia, que al principio tiene una autoestima alta negativa, porque es muy insegura de sí misma y siempre quiere llamar la atención de Leo. Con el tiempo se vuelve más sincera y pasa a una autoestima más positiva. Finalmente está el profesor, el soñador, que es un personaje con autoestima alta positiva. Él guía a Leo y enseña a ver el amor y la vida de otra forma. En la película El estudiante, el protagonista es Chano, un señor mayor que decide entrar a la universidad. Él es el ejemplo perfecto de autoestima alta positiva, porque no le importa su edad ni lo que le digan los demás, sigue sus sueños y motiva a todos los que lo rodean. Su nieta, Sofía, al principio tiene una autoestima alta negativa, es rebelde y cree que lo sabe todo, pero gracias a su abuelo empieza a cambiar y aprende a valorar más a los demás. Está también Guerra, que tiene una autoestima baja porque es inseguro y teme al rechazo. Con la ayuda de Chano empieza a confiar en sí misma. Y Carmen, la esposa de Chano, es un ejemplo de amor y de paciencia, también con una autoestima alta positiva como Chano. Si los comparamos, vemos que Leo y Guerra son parecidos, porque los dos empiezan inseguros, pero logran crecer y mejorar. Beatriz y Chano son personajes que inspiran, que ayudan a los demás a ser mejores personas, y tanto Silvia como Sofía muestran que la autoestima alta negativa puede transformarse en algo más sano si aprendemos a ser humildes y amarnos a sí mismos. Finalmente el profesor y otra vez Chano cumplen el papel de guías, ayudando a otros a encontrar su camino con amor, con paciencia y sin ninguna envidia.
Lo que me dejan tanto el libro como la película es que la autoestima puede cambiar según lo que vivimos. Lo importante es aprender de lo que nos pasa y rodearnos de personas que nos motiven a crecer. Yo aprendí que tener autoestima alta positiva es muy importante porque nos permite tomar decisiones con más confianza y superar las dificultades. Además, si uno se quiere a sí mismo, puede querer y respetar y mejorar por los demás y por mí mismo. A lo largo de este recorrido vimos cómo la persona se define no solo por lo que es, sino también por lo que elige ser. La libertad, la identidad y la autoestima son las que nos van a ayudar en cada etapa de nuestra vida. Entender estos aspectos no es solo un tema académico, es una invitación a mirarnos por dentro, a aceptar nuestras fortalezas y limitaciones, a construir relaciones auténticas con los demás. En últimas, ser persona es un proyecto en constante construcción donde la libertad, la identidad y la autoestima se convierten en herramientas para vivir con sentido, responsabilidad y esperanza. Muchas gracias.